Entonces, ya comenzamos a grabar la clase. Vamos a compartir pantalla. Compartir, ahí estamos con la primera diapositiva. Ya, súper bien. Antes de ir de lleno con la clase de hoy, que tiene que ver con la evaluación y los mecanismos de medición de la actividad física, pero el día de hoy en población escolar. Eso quiere decir desde los 6, 7 años en adelante hasta los 17 años aproximadamente. Y la próxima clase veremos los adultos, ¿ya? Para que tengan claridad de qué se trata la clase de hoy. Y la siguiente semana vemos adultos y adultos mayores, ¿ya? Una parte súper entretenida porque sobre todo en la población de adulto mayor, que hay hartas cosas que quizás nosotros no vemos en la universidad, propio que no es la población de que nosotros nos preparan para trabajar, porque el tema es escolar, pero sí está súper bien conocer, saber y poder ya tener un bagaje. Entonces, eso por una parte. Lo otro es contarles o recordarles que vimos la actualización con la profesora Jessica Ibarra en el primer módulo, los beneficios, vimos los diferentes documentos. Ahora estamos viendo la evaluación y el tercer módulo es de estrategia. Es pensando que en algún momento ustedes quieran hacer ese camino. O sea, me interesa hacer una intervención en esta etapa, qué es lo que hay, cuáles son los beneficios, cómo evalúo las condiciones primarias de las personas con las cuales voy a trabajar y luego qué estrategias puedo aplicar. Entonces, un poco para que ustedes también tengan tranquilidad y que no hemos preocupado mucho de que tenga un hilo conductor y que no sean cosas así como un poquito de un poquito de fuerza, un poquito de potencia heroica, sino que sea un conducto. En ese sentido, obviamente recuerden que pueden interrumpir cuando quieran. Nosotros ya vimos esta imagen la semana pasada y no dista de lo que vamos a hablar hoy día. Hay mecanismos e instrumentos para la valoración de la actividad física en población escolar de diferente índole y además nos sirve como recordatorio. Hay acelerometría, hay cuestionario, hay observación, hay podometría, hay pulseras con acelerómetro incorporado. Entonces, la verdad que todos estos mecanismos se van repitiendo de una población a otra. ¿Qué es lo que se va diferenciando? La forma de analizar los datos que nos entregan los instrumentos. ¿Ya? Y eso es lo que hoy día vamos a ir nosotros colocando atención. Ustedes ya conocen esto, el acelerómetro. Y ustedes pueden ver aquí, ¿cierto? Que es una forma objetiva y fiable de medir. Y aquí hay un artículo muy decidor del año 2015 en el cual fue el primer documento que nos pudo decir utilícelo de tal manera, utilícelo tantos días, es para tal población, dependiendo de la población, utilice tal ecuación. Este documento ustedes lo tienen eh, en sus recursos complementarios para que les pueda servir para su tarea e incluso para que en algún momento pueda intervenir con este tipo de poblaciones. Entonces aquí yo les tengo como ejemplo unos datos de la tabla de este artículo en el cual hay dos factores que son súper relevantes. Sí, por favor, que se fijen muy bien. Este estudio del 2011 con un N abultado, 2.754 personas, con la edad en la cual estamos trabajando el día de hoy, un poquito quizás pasado, pero claramente entra la población escolar con un acelerómetro de una marca que es muy utilizada, me atrevería a decir que la más utilizada. ¿Y qué es lo que nos va a dar este estudio? Puntos de corte a partir de una ecuación. Entonces voy a ser un poco más pausado para explicar. Un estudio en una población escolar con una muestra muy grande decide estimar el nivel de actividad física a través de los puntos de corte entregados por otro estudio. ¿Qué significa puntos de corte, Camilo y Valentina? ¿Qué creen ustedes? Como límites, o sea, como de aquí a acá, no sé, como algo así, me imagino.
Tal cual, Valentina. Son lugares para categorizar. Y se acuerdan que la semana pasada hablamos que categorizaba a la población en sedentaria, o sea, actividad física sedentaria, actividad física ligera, actividad física moderada, actividad física vigorosa. Bueno, esa forma de clasificar se hace a través de puntos de corte que se estudian. Y cada población va teniendo puntos de corte y hay diferentes fórmulas, va a depender del investigador. Y el investigador tiene que justificar por qué usó esa y no otra. Entonces aquí ustedes pueden ver que a partir de esa fórmula, en ese estudio, determinaron que si una persona, aquí otra cosa importante, el acelerómetro mide los puntos de corte a través de counts por minutos, que básicamente es la cantidad de movimiento que hace una persona. Es como la unidad de medida de la estatura, que son los centímetros, podrían ser. Aquí son los counts por minuto, unidad de medida. Y aquí tenemos actividad física ligera, de 0 a 149 counts, perdón, actividad física sedentaria. Más bien comportamientos sedentarios quiere decir eso, pero el estudio los define así. Actividad física ligera, de 150 a 499 counts. Bueno, freestyle, ahí es una categoría en la cual ellos no pusieron punto de corte. Luego actividad física moderada y una amplia es un amplio rango de 500 a 3.999 counts y entre 4.000 y 8.000 counts y podríamos estar hablando de actividad física vigorosa. ¿Qué es lo que yo les quiero decir con esto? Que no lo dijimos en la clase anterior, que no solo basta con medir con acelerómetro y tener las categorías, sino que hay que entender cómo el acelerómetro trabaja para ir estableciendo categorías. Y eso lo va a definir qué ecuación ustedes utilicen, para qué grupo de personas lo requieran. Ok, espérenme, antes de pasar. Nosotros vamos a tener una clase específica de este tipo de instrumento. ¿Y por qué? Porque es el más utilizado de manera objetiva. ¿Ya? Entonces es importante que si vamos a ver evaluación de la actividad física como tal, ustedes, si en un momento futuro dicen un magíster y alguien le habla de acelerometría, ustedes ya entiendan. O van a un congreso, un seminario y hablan de acelerometría, sí, si entendemos, es así, hay artículos que lo han trabajado, puntos de corte, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pueden preguntar lo que ustedes estimen conveniente, Valentina y Camilo. También tenemos podómetros, que ya lo hablamos, que tiene que ver con contar el número de pasos, fue uno de los primeros instrumentos objetivos. ¿Cuál era, Camilo y Valentina, la desventaja más importante del podómetro? Pueden revisar sus apuntes si quieren. La Sí, intensidad muy bien. El podómetro no mide intensidad. ¿Qué es lo que hace, Valentina? ¿Te acuerdas qué es lo que hace el podómetro? ¿A partir de qué clasifica? de los pasos, Muy cuantifica los bien, pasos. muy bien. Entonces lo que vamos a ver a continuación, tanto la pulsera acá abajo, y el podómetro, que cuantifican el volumen de actividad física a partir de los pasos, en la población escolar, nos encontramos con lo siguiente, con tablas para estimar en qué percentil niños y niñas se encuentran y poder decir a partir del número de pasos si es suficiente o si no es suficiente. Esta tabla es del estudio de Gómez, Campos y Cosio Bolaños, y que ustedes también lo tienen en sus recursos complementarios para que lo puedan revisar y así también puedan hacer alguna prueba de manera de ir probando la cantidad de pasos que dan sus estudiantes o las personas con las cuales ustedes trabajan. En este caso, para escolares, Valentina y Camilo, ustedes tienen la cantidad de pasos desde los 5 a los 19 años. ¿Ya? Entonces, básicamente los percentiles, como ustedes pueden ver aquí, mientras mayor es el percentil, mientras mayor es el percentil, mayor cantidad de pasos da una persona. Entonces, por favor, aquí vamos a hacer un ejercicio rápido y fácil. 9 años, cuarto básico, como mi hija. Entonces, el percentil 90 son 18.261 pasos. ¿Qué quiere decir esto?
que está en el extremo, camina muchísimo, ¿ya? Una gran cantidad de pasos, o sea, súper bien. Ahí tenemos que entrar a analizar qué hace la persona. A ver, a lo mejor tiene, ese día hizo clase de educación física, ese día fue a taller, ese día o sea, fue al colegio y se devolvió a su casa caminando. Luego del taller también fue a la plaza. Hay que ver qué tipo de actividades hizo. Eso es lo interesante de establecer, de analizar. Pero si vamos a los 9 años, si vamos a los 9 años, ahí tenemos el puntero láser, y da 7.277 pasos, de acuerdo a este estudio, está en el percentil más bajo. Esa persona tiene un nivel de actividad física bajísimo. Y también tendríamos que analizar qué es lo que sucedió con esa persona para establecer esa cantidad de pasos. Miren, yo estoy ahí. Hoy día seguro, fue un día de bastante escritorio. Entonces, claramente faltaron pasos hoy día. Estaría en un percentil muy bajo. Lo bueno que esto no es para mi población, quizás para la población adulta como yo, quizás estoy en un percentil 50. Ok, pero ustedes no me hicieron ver que yo me fui del extremo de los niños al extremo de las niñas. Entonces voy a recapitular lo que dije y para los 9 años, en un niño, un percentil y un nivel de actividad física muy alto son 18.000 y un percentil muy bajo son 7.945. En el caso de las niñas, que eso es lo que más me gusta de esta tabla, que tenemos, no transversaliza a una población general, sino que hace la diferencia por género, tenemos aquí que una niña que da 14.000 pasos está en un perdón, que da 15.924 pasos está en un percentil alto y 7.000, ahora sí, 277 en un percentil bajo. Entonces, esto nos sirve para estimar, ok, ¿qué significa que esté en un percentil? Que así podemos determinar nosotros cuán activo es una persona de acuerdo a su edad. Ahora, Camilo y Valentina, ¿cuál debería ser el percentil que nos debiese moderar el análisis? Acabamos de decir allá arriba, chuta, y también acá abajo, tanto en niños como en niñas. Que 50. Así es. Ese es como el punto medio. Por aquí debería moverse alguien para ser moderadamente activo. No es ni inactivo ni activo de acuerdo al número de pasos. Si nos vamos a los 14 años, los varones debiesen dar 10.000 pasos. Y si nos vamos a los 14 años de las damas, debiesen dar 9.644. Esta información nos sirve para analizar eh, las dimensiones de la actividad física de las personas. Podría ser, y aquí viene el proceso de evaluación, si estoy en un percentil 20, ¿qué hago para subir al percentil 50? Si estoy en el percentil 50, ¿cómo salgo de esa etapa media y subo mi nivel de actividad física y voy al percentil 80? Para eso sirven estas tablas y ese es el proceso de evaluación. Miren acá, por favor, 2 minutos para observar la gráfica y ustedes vean el comportamiento de los pasos en población escolar. Ya. Mientras se dan cuenta, porque les quiero hacer un par de preguntas, yo vengo en 1 minuto.
Camilo, ¿qué pudo observar? ¿Qué le llamó la atención de esta gráfica? Me doy cuenta que a medida que avanza la edad, puede que la adolescencia influye un poquito en la preadolescencia y la adolescencia, influye un poco en por qué desciende y después vuelve a subir quizá la curva, por lo menos en la de la izquierda, que son los varones. Se ve que después de los 16 como que comienza nuevamente a aumentar esa curva ascendente. Valentina. Profe, ahí en las mujeres hay como una subidita, justo cuando las niñas tienen como entre 17, 18. Y será porque igual como que les importa más así como hacer más ejercicio, quizá caminar más, no sé. Podría ser, Valentina, pero creo que no es significativo porque la tendencia de todas las curvas Eso como brusca, sí. es como brusco. Miren, Pero y solo en la P20. así es. Igual es del el percentil bajo en donde se mueven menos, pero miren, Camilo tenía mucha razón en lo que dijo y Valentina muy suspicaz en mirar el punto más diferente de todas las líneas, así que felicitaciones porque eso es producto de análisis. Pero lamentablemente, miren, todas las curvas comienza a ver, miren, todas las curvas comienza a disminuir el nivel de actividad física a medida que la edad aumenta. Pero hay un par de cosas interesantes que resaltar. Una es que la media de las personas ni siquiera tiene una subida a los 18 años. Que recuerden que ese es el punto medio en donde están casi todos. ¿Ya? Entonces, podríamos decir que a medida que vamos envejeciendo, menos actividad física hacemos. No obstante, miren, las personas que son activas desde el inicio, luego tienden a subir. O sea, podríamos decir que hay un nivel de actividad, hay un hábito de actividad física que si bien yo creo que también a ustedes les pasará como profesor de educación física, siempre ligado al movimiento. Claramente no nos movemos igual que cuando estábamos en tercero, cuarto, quinto básico, pero sí siempre estamos con la intención de ser activos. Entonces, claramente este grupo siempre se mantiene con un nivel superior, incluso podríamos decir, como dice Valentina, que a cierta edad, por diferentes motivos, por gusto, por estética, porque abrazamos un nuevo deporte, queremos ser más activos, podríamos incluso subir. Entonces, aquí yo los llamo sobre todo a que si bien la actividad física tiene un montón de beneficios, evaluar nos sirve para visualizar la tendencia de las personas y la tendencia va a tener relación con los hábitos de actividad física que tenga. Por eso ahora la idea de estudio del observatorio es, una de las ideas de estudio es observar la vinculación de la actividad física en la escuela, pero en diferentes ámbitos. ¿Ya? Cosa que se vuelva una necesidad hacerla. Bueno, ahí entraremos en ese detalle después. Pero sí, tres conclusiones. Las personas más activas se mantienen, tratan de mantenerse activas incluso a edades mayores. La mayoría de las personas escolares en su trayectoria en la escuela tiende a disminuir y las personas claramente que son menos activas desde el inicio también tienen una curva totalmente descendente, excepto en este punto las niñas que ahí podríamos, Valentina concluyó muy bien, podríamos analizarlo. Felicitaciones Valentina por esa observación. Y aquí entramos a algo que Valentina en la clase anterior ya lo tenía como incorporado, dijo, profesor, cuestionarios. Y aquí, en esta población, también hay cuestionarios específicos para ello. Esa es la premisa, Camilo y Valentina. Todo mecanismo que se vaya a aplicar de medición tiene que ser de acuerdo a la edad de las personas. ¿Ya? Ya sabemos su ventaja, accesibilidad, alcance, bajo costo. Sabemos su desventaja, que es sobreestima el nivel de actividad física porque es subjetivo. No sabemos bien dónde vamos, dónde podemos nosotros eh,
llegar respecto de la información que nos den, pero en este caso hay un cuestionario que es bastante actual, que es el cuestionario YAP, que es para jóvenes a partir de los 8 años aproximadamente, y trata de visualizar, evaluar los hábitos sedentarios y tienes preguntas sobre la escuela, sobre la actividad física en la escuela, en la clase de educación física, con la familia, en los talleres, hace diversas preguntas, ustedes también la tienen en su recurso en español y por lo tanto podrían ahí recabar bastante información y hacer un análisis. En el grupo de trabajo con diferentes universidades de la región aplicamos este cuestionario a los estudiantes de diferentes colegios que realizan el proyecto Crecer en Movimiento y otros que no lo realizan. Y ahí tenemos unos datos importantes. Les voy a mandar el informe cuando los tenga para que vea qué se puede utilizar y qué información, qué información podemos obtener. Aquí está el ya con un poco más de detalle en algunos ejemplos de preguntas. Como les decía, consta de 4 preguntas generales respecto a la actividad física y las 15 preguntas restantes tienen que ver con los hábitos de actividad física en diferentes ámbitos. Como les decía, en el colegio, fuera del colegio, en la clase de educación física y son preguntas bastante simples y validadas para Latinoamérica. No es un cuestionario largo, eh, sí requiere de concentración, requiere de un lugar especial y pregunta sobre los últimos 7 días, que si recuerdan es la misma patrón que utiliza el acelerómetro para tratar de saber cuánto es su tendencia de movimiento, ¿ya? Por eso hay que buscar una semana tipo, porque, por ejemplo, si son estudiantes que en una semana, la semana anterior a hacer el cuestionario tuvieron campeonato, tuvieron la semana del colegio, etcétera, claro, podría ser que salga muy elevado. Por eso hay que tratar de buscar la semana tipo. Entonces, el JAP es una buena opción. Parece que se lo mencioné la clase anterior. Hace 10 años o 15 años, todos los cuestionarios comenzaban desde los 15 años. Entonces, afortunadamente ahora comienzan en etapa escolar y así podemos tener información de otras poblaciones que son poblaciones sensibles. Profe, Sí, Camilo. ¿podría devolver una diapositiva, por favor? En el caso que nosotros tuviésemos una posibilidad de medir o tener una muestra en la cual pudiésemos aplicar una intervención, y dentro de esa intervención, como dijimos el otro día, quisiésemos aplicar utilizar un cuestionario y además un dispositivo portátil como un acelerómetro para medir el nivel de actividad física. En este caso, sería por, por lo que acaba de decir usted, como teniendo en consecuencia los 7 días anteriores, sería mejor entonces aplicar este cuestionario a los niños antes de hacer la intervención o después de hacer la intervención, porque si consideramos después de hacer la intervención, ellos dirían, no, pues la semana pasada hice, no sé, pues las pausas activas o los descansos activos, entonces los van a incluir, pero eso quizás va a ser un periodo de un mes, no quizás durante algo que tengan durante mucho tiempo. Entonces mi pregunta es, ¿sería mejor utilizar este tipo de cuestionario al principio de una intervención o al final de una intervención? ¿O en Camilo, ambos? espérame. Lo más, mira, lo más importante en este caso de intervención es el objetivo de la intervención. Entonces, por ejemplo, si el objetivo es incrementar el nivel de actividad física de los estudiantes, ¿vale? Habría que medir antes y no la semana posterior a la intervención, sino que la siguiente, para saber si el efecto de la intervención siguió luego de haber terminado con las sesiones de actividad física o no. ¿Ya? Eso podría ser un Entiendo. pre y post. Si el objetivo es saber si la intervención aumenta el nivel de actividad física, durante el proceso tendríamos que medir una vez terminado. ¿Vale? El pre y termino. Entonces, así yo sé
si Entiendo. el estudiante termina la intervención y hace el cuestionario, y entonces va a responder, obviamente, creo yo, muchas cosas que sí me moví los 5 días, ¿cuántos recreos tuviste? Tuve 4 recreos, los 4 me moví. Claro, porque tuvimos la intervención de actividad física en la intervención de la actividad física en la escuela. Entonces necesito medir de inmediato con el cuestionario. Ojo, si fuésemos a medir el efecto de la actividad física, a ver si aumenta o no, con el acelerómetro o con el podómetro, tiene que ser durante, ¿vale? Porque tengo que medir in situ si aumenta o no aumenta. Como el cuestionario mide preguntas sobre los últimos 7 días, por eso lo hacemos una vez terminada la intervención. No sé si expliqué bien, Camilo, si no lo digo de nuevo. Sí, 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 entendí. ¿Ya? Pero todo va a depender del objetivo con el cual aplique el cuestionario. Si el cuestionario, por ejemplo, es súper descriptivo y no tiene que ver nada con una intervención y dice, ¿sabéis qué? Yo voy llegando a cuarto básico y quiero saber cuánto se mueven los estudiantes del curso y le aplico el ya. Entonces ahí yo digo, ah, mira, aquí estos estudiantes están en el percentil 90, esto está en el percentil 50, aquí está el macro. Ah, y hay poquito en el percentil 10. Chuta, igual que una prueba, entre comillas, de matemática. Hago la prueba y no es para poner notas, sino que hago la prueba y digo, ah, mira, varios saben multiplicar. Están acá arriba, hay como 15. Hoy hay 20 aquí al medio, 35, y tengo a 10 que la verdad todavía no saben. ¿Qué estrategia hago para que los de 10 pasen al percentil 50, los 10 pasen al percentil 50 y los del 50 traten de avanzar y todos sepan multiplicar? Es un poco lo mismo acá. Eso, Camilo y Valentina, por favor, siempre la libertad Voy total entendiendo, profe. para... Todo depende del objetivo con el cual aplique el mecanismo. Aquí tiene otro cuestionario validado para escolares adolescentes, que también es bien interesante. Todos se circunscriben en la misma área, las mismas dimensiones, transporte, colegio, actividad de libre disposición, pero este es propio de adolescentes, ¿ya? Y orientado a la etapa escolar. También lo tienen dentro de sus recursos, también lo pueden revisar y lo podemos ir conversando. Pero todos también, como les decía, van entre... trata de ir tomando los comportamientos sedentarios y los comportamientos activos. Trata de ir rescatando eso para hacer un panorama general de cada persona. 2 minutos más para analizar esta gráfica y luego emitimos nuestros datos interesantes. Camilo y Valentina, ¿qué observaron aquí? Claramente que los hombres son más activos que las mujeres. em, que las mujeres a los 13 años como que tienen un aumento de actividad física. Eso.
Camilo. Claro, iba a agregar algo similar a lo que dijo mi compañera. En el módulo anterior con la profe, cuando estuvimos analizando las políticas de actividad física, una de las cosas que más se repetía era que en los resultados los hombres por encima de las mujeres destacaba que tenían mayores niveles de actividad física y en las variables que siempre resaltaba un poco más. Entonces ahora que estamos viendo nuevamente datos de población menor que se repita y recién en los gráficos anteriores también se repetía un poco que los hombres en comparación a las mujeres realizaban más actividad física. Entonces igual ahí puede ser que haya algo que hacer. Y algo que me llama la atención y que también se repite con el gráfico anterior es que desde los 12 hasta los 14 ambos grupos como que aumenta, por decirlo así, o va un aumento, y después descienden los 15 16 17 que es como esa edad ya que es un poquito más difícil llegar a los chicos y chicas. Miren, bueno, yo no voy a destacar más aún lo que ya sabemos, que hay que fomentar la actividad física de manera transversal y no como quizá en mi época, espero que la de ustedes no, ustedes son súper jóvenes, en el cual las niñas no podían jugar fútbol, las niñas no podían jugar básquetbol, sino que básicamente tenían que ser muy diferenciadas la actividad física. Ahora todos pueden jugar, todos y todas pueden jugar a lo que quieran. La verdad que yo en las clases, hace mucho tiempo hacía clases de fisiología del ejercicio y siempre hacía la pregunta de eh, a los 7, a los 8 años, ¿quién tiene más fuerza? ¿Quién es más rápido? ¿Hombre o mujeres? Y la verdad que fisiológicamente no deberían haber diferencias. Las diferencias se producen aquí. Claramente aquí pasan dos cosas, Valentina y Camilo, y me voy a poner un tanto fisiológico, a ver si ustedes pueden recordar. ¿Qué debería pasar aquí con los varones? Cambios hormonales. Bueno, en verdad, los hombres y las mujeres, ¿o no? Sí. Bueno, en las mujeres yo pienso que puede empezar la barrita antes porque, claro, en las mujeres se supone que empieza antes esa etapa. Sí, sí, muy bien, Camilo, pero ahí hay una cosa importante. Hay cambios hormonales, pero Profe, los ¿y los cambios... hombres tienen más fuerza a esa edad? O sea, como que ganan más fuerza que la mujer. Muy bien, buenas preguntas, buenas preguntas. Y me interesa porque siempre eh, a- em, por mucho tiempo se pasaba la fisiología para adultos a los profesores, a las personas que estudian educación física y no lo que pasaba en el colegio. Y esto es clave porque aquí es donde uno dice, ya llegué a octavo básico, a séptimo, primero medio, nadie se quiere mover, pucha, ¿qué es lo que hago? No les gusta nada. Entonces aquí, y los varones lo único que quieren es jugar a la pelota, correr, saltar, son súper brutos y las chiquillas la verdad que en este momento no, como que les cuesta, ojalá que no, están preocupadas de otras cosas. Ok, eso, para que nosotros lo entendamos, tiene que ver con cambios hormonales. Y en esta etapa, claramente los varones, y ahí está la pregunta de Valentina, secretan más testosterona y más hormonas del crecimiento. Por lo tanto, biológicamente tienen más fuerza o se están preparando para tener más fuerza. ¿Ya? Y por eso quizá ahí están como se creen los superhombres y tratan de hacer cosas que de pronto son arriesgadas. Entonces, es una cosa biológica, ¿vale? Versus que las damas también tienen una secreción hormonal, pero que su cuerpo va preparándose y modificándose para otras funciones biológicas. Entonces, es un poco natural lo que pasa ahí. No es que muchas veces podría ser que el profesor crea que todos no quieren, o la profesora no quieren hacer, que la clase es pésima, que pucha no me apoyan. De pronto, y por eso es tan difícil, sobre todo hacer clase en esos cursos, aquí hay muchísimos cambios, tanto psicológicos como fisiológicos, que van paulatinamente diferenciando el nivel de actividad física. Ya, hasta ahí con la explicación fisiológica. Camilo y Valentina,
¿qué se les ocurre a ustedes hacer sabiendo que esto podría ser incluso totalmente natural? Que las damas se van a mover menos, sobre todo a partir de la pubertad, y los varones al parecer se pueden mover más, se están preparando para moverse más. ¿Qué podríamos hacer? A partir de esta evaluación, una cosa antes, ustedes midieron, tienen el dato, ¿y qué hago ahí? Ah, los hombres se mueven más que las mujeres. Ya, sí, pero ¿por qué? Ya, le dimos una explicación fisiológica y podría venir un psicólogo y darle una explicación psicológica. Bien, perfecto. ¿Qué hacemos? Camilo y Está Valentín. difícil. Nunca pensé que se iban a quedar en silencio. ¿Qué hacemos? Ya, al menos, no sé, yo siento que conozcan otros deportes, otras cosas que hacer, mostrarle más allá de lo que en verdad siempre se le ha mostrado, que es como vóley, básquet, correr, esto, otro. Al menos acá en Salamanca, colegio, jamás se conoció el hockey, jamás. Y ahora lo implementaron y es como todos quieren hacerlo. No sé, por ahí. Vale. Cosas diferentes. Diversificar las actividades. Ya, súper. Camilo. Está súper difícil, pero no, no sé, tengo que seguir pensándolo, yo creo. Miren, yo quiero aportar con algo, que obviamente aquí no tenemos la solución porque es multidimensional ese problema, ¿ya? Porque no vamos a decir porque hay una diferencia entre damas y varones, los varones son muy activos, son más activos que las damas, pero si a lo mejor lo analizamos a modo global, la verdad que quizás también no son tan activos. Entonces, ¿qué salida he ido viendo con el tiempo a partir de las investigaciones? Es que necesitamos desde muy pequeños y pequeñas dar más estímulos de actividad física para que se haga parte de su diario vivir. Entonces, ¿dónde pasan más tiempo niños y niñas? En su día, cuarto básico, ¿a dónde pasan más tiempo? Escuela, En la escuela, colegio. en el En la colegio, sala sentado. ya. Y de hecho el lugar, y lo hemos venido estudiando, el lugar donde más tiempo pasan en comportamiento sedentario es durante las clases. Bueno, no hay que ser muy inteligente para descubrirlo, pero ya hay datos científicos. Entonces, aquí viene una pregunta. Sabiendo todos los beneficios de la actividad física que ustedes vieron también con la profesora Jessica Ibarra, ¿dónde podemos incorporar actividad física? Entonces, ¿podemos incorporarla en el recreo? Sí. ¿Podemos incorporarla en el aula? Sí, a través de clases físicamente activas que la estamos estudiando. ¿Podemos hacer pausa activa? Sí. Podemos tener una, y aquí viene una de las cosas que Valentina mencionó, pero yo la traslado a los 6 años, no ahí. Cuando tomamos medidas ahí, es muy difícil que la población en general modifique. Tiene que venir en la etapa escolar. Entonces Valentina dice, otras opciones, claro, talleres extraescolares, fútbol, sí, porque les gusta, básquetbol, balonmano, gimnasia, pero ¿por qué no cheerleader? ¿Por qué no hockey? ¿Por qué no slackline? ¿Por qué no skate? ¿Por qué no fútbol sala? Diversifiquemos ahora. Claro, ahí entramos a otra barrera. ¿Qué capacidad tiene el colegio de hacer skate? ¿Qué capacidad tiene el colegio de hacer slackline? ¿Cuáles son los profesiones? Bueno, pero por lo menos planteemos que hay que mover un poco la aguja y me refiero a que aumentemos la gama de deportes a hacer. Entonces, cuando ustedes, bueno, no hablé de desplazamiento activo porque, claro, en nuestro país es un tanto difícil, dependiendo de la zona podría darse o no. Y por último, mencionar la incorporación de la familia. ¿Ya? Entonces, dicho todo eso, otra pregunta para usted. Si no quiero tomar medidas en este punto, sino que quiero tratar de prevenir y traerlas desde los 6 años, etapa escolar, incluso podría ser preescolar, pero ya que estamos en esta clase, si usted incorpora actividad física en la escuela en todos los momentos que es posible, desplazamiento activo, clase físicamente activa, pausas activas,
clase de educación física con mayor compromiso motor, una familia con conocimiento respecto de los beneficios de la actividad física. ¿Qué va a pasar, creen ustedes, Valentina y Camilo? Claramente va a haber una mayor adherencia a la actividad física al pasar los años. ¿No? Súper bien. Entonces se creó el hábito. Podría ser que yo hice fútbol al principio, básquetbol después, tenía clase activa y descubrí a esta edad el hockey. No me va a costar abrazarlo, adherirme, porque ya mi cuerpo ya tiene intención de hacer actividad física. Es un desafío más. Pero si empezamos aquí a buscar formas, va a ser súper difícil. Tiene que venir desde la primera infancia. Entonces, un poco la gráfica de esto, nos fuimos en una profundidad impensada, pero esta gráfica es para, aquí recién estamos haciendo el proceso de evaluación, Valentina y Camilo. ¿Vale? Tuvimos los datos, le dimos una explicación y dimos posibles intervenciones o posibles soluciones. Nos faltó solamente llevarlo a la práctica y ahí tienen su proyecto de magíster listo. Ya, avancemos. Vamos a pasar a la condición física. Con esto terminamos respecto del nivel de actividad física y vamos a pasar a la condición física. ¿Ya? Ahora sí vamos a hacer un break. Ya llevamos como 50 minutos, más esos pequeños breaks que he ido haciendo. 5 minutos igual que la semana pasada y volvemos. ¿Les parece, Valentín y Camilo? Ok. Vale, 5 minutos y volvemos. Reanudamos. Ya. Entonces, hemos, hemos terminado con cuáles son los principales mecanismos y las cosas que hay que tener presentes para medir el nivel de actividad física en etapa escolar. Ahora vamos a ir a la otra lista, que es la medición de la condición física. Y como ustedes pueden ver ahí, aquí la batería que más se utiliza en Sudamérica y en Europa es la batería Alpha Fitness, ya creada por la Universidad de Granada y que ha demostrado a partir de artículos científicos tener la evidencia científica suficiente para indicar que sí es la forma de medir. Como ustedes pueden ver ahí en esa imagen, es aplicada en la Unión Europea. Entonces nos da certeza de que las cosas están bien aplicadas. Aquí abajito está el link de donde están todos los artículos del grupo de estudios que hizo eh, esta batería y por lo tanto usted me parece que también tiene el artículo en sus recursos complementarios y por lo tanto lo podrían revisar. Dicho Profe, eso, el prefit, sí, disculpe, el prefit es la adaptación del Alpha Fitness, ¿o no? tal cual, en la Entendí. adaptación capita, en la adaptación total, porque, y qué bueno que lo preguntas, porque es como eh, ha avanzado siempre todo. Primero se estudia en adultos, luego en jóvenes y luego llegamos a la población inicial, la infancia. Y posterior a todo eso, vamos con los adultos mayores. Perdón. Entonces, como para estar en esa sintonía y claramente prefit, preescolares, es una adaptación de Alpha Fitness. Aquí se nos ha entregado más información, eso sí, respecto de el nivel de evidencia o reporte científico categorizando a las pruebas subyacentes. Es decir, por ejemplo, ¿por qué utilizamos el test de 20 metros y vuelta? Pues bien, cuando se hizo la batería Alpha Fitness, el grupo Galeno de la Universidad de Cádiz
hizo una revisión sistemática respecto de cuáles eran, déjenme ver solo una cosa. No, debía haberla puesto. Hicieron un estudio, una revisión sistemática. Valentino, ¿usted sabe lo que es una revisión sistemática? De estudios ya antes hechos. Sí, hacen como un conjunto de estudios ya hechos, lo analizan y dicen ya, ¿a Este qué no sé. conclusión llegamos con todos estos estudios? Y a partir de eso, llegaron a la conclusión los estudios que el test más eh, práctico, más fiable para esta población en la capacidad o la potencia aeróbica, no es lo mismo, pero para efectos de este trabajo, la verdad que fue lo mismo, es el test de 20 metros y vuelta. Entonces, si un profesor lo aplica, no es antojadizo y no es porque sea el único que se sepa, sino que el fundamento debería ser es que la evidencia científica así lo reporta. Si nos vamos a la capacidad musculoesquelética, aquí ellos se dieron cuenta que la principal forma de asociar la fuerza muscular con parámetros de vida activa es la fuerza de presión manual, con la dinamometría. Y luego el salto de longitud a pie juntos, ¿vale? Pero ambas deberían estar consideradas en una batería. Y cuando se fueron a analizar la composición corporal, se dieron cuenta que el IMC sigue siendo indicador. Valentina y Camilo no es el indicador gol estándar, no es el wow, qué buen indicador, pero indica algo. Ahí después hay que clasificar en a quién se lo aplico. Si es población escolar que hace sus actividades normales, no hay problema. Pero si es deportista el estudiante, si la estudiante es patinadora, claro, ahí cambia la figura porque ellos tienen otro nivel de actividad física, debiesen tener otra masa muscular y ahí el IMC podría engañar. El perímetro de cintura, que es un indicador indirecto de grasa abdominal y por lo tanto eso también tiene una correlación con el porcentaje de grasa y las enfermedades cardiovasculares y los pliegues cutáneos que nos podrían servir a través de una fórmula, específicamente en el estudio de Loham. Ahí se genera una fórmula que podría, a partir de una ecuación con estos pliegues, indicar el grado de adiposidad. Como ustedes pueden verle, como pueden leer ahí, estos son los prioritarios, o sea, los que no deberían faltar cuando usted desea medir la condición física de manera indirecta en población escolar. ¿Sí? ¿Fui claro, Valentín y Camilo? Son prioritarios. Ya. Pero si usted quisiera hacer una batería amplia, eh, una batería que le entregara más información, podría agregar aquí la capacidad motora, la velocidad y agilidad. Y ahí le daría un panorama mucho más robusto respecto del nivel de actividad física de esta población. ¿Ya? Esta es la batería extendida Alpha Fitness. No es muy diferente a lo que hemos ido haciendo durante años. Pero aquí lo importante para ustedes y para mí es decir, miren, yo no hago el test de 20 metros de vuelta porque es el único que me sé, porque el que me tinca, que puede. No, porque la evidencia dice que si yo quiero medir de esta manera, lo debo hacer. Fuerza de presión manual también no es antojadizo, es porque genera más relación con diferentes capacidades musculoesqueléticas, por lo tanto nos da un dato más certero respecto de esta capacidad física. Y si ustedes se dan cuenta, con estas dos capacidades físicas bien medidas y evaluadas, podríamos nosotros obtener información de qué es lo que falta en esa población para yo mejorar el nivel de condición física. Con esto voy a terminar esta parte. Que por mucho tiempo la condición física fue utilizada para solo el rendimiento deportivo. O sea, vamos a mejorar la condición física para que sea más veloz y sea atleta y gane los juegos escolares. Y entonces se instrumentalizaba de esa manera que la clase
se transformaba en entrenamiento para un deporte en específico. O también se instrumentalizaba de la manera que, necesito tomar una prueba. 20 metros, vamos a poner salto largo a pie junto. Entonces, si saltaste 1 metro, tiene un 4, 1,5 metros, un 5. Entonces, se asoció con esa dinámica la condición física. Pues bien, afortunadamente, a partir de muchos investigadores, básicamente en Europa, fueron los que empezaron y se dieron cuenta, miren, la verdad que cuando medimos la condición física y la asociamos con la calidad de vida, la asociamos con la cognición, la asociamos con la salud mental, resulta que las personas que tienen una mejor condición física tienen parámetros cognitivos también elevados. E incluso uno estudio de la Universidad de Granada se dio cuenta de que habían estructuras del cerebro más desarrolladas, por lo tanto podían aprender más, lo que no significa que tuviesen mejores notas en diferentes asignaturas porque va a depender del profesor, de la sala, del contexto, etcétera, etcétera. Y con esto también, ya he dicho 2 veces que voy a cerrar con esto, pero sí también se dio la coincidencia científica, que básicamente es la asociación de parámetros, que las personas que tenían una mayor condición física era porque hacían más actividad física y producían un desequilibrio energético. Quiere decir que, necesito más ATP, hay que resintetizar más ATP. Ese desequilibrio producía, teóricamente, hipotéticamente, un aumento en factores neurotróficos derivados del cerebro, el BDNF. Y ese factor neurotrófico derivado del cerebro mejoraba en la zona del hipocampo el aprendizaje. Habían mayor cantidad de neurotransmisores, mayor neuroplasticidad, con sobre todo actividades de toma de decisiones que tenían un componente cognitivo de enfrentarse a una situación desafiante. Ok, entonces afortunadamente no solo la condición física es para el deporte, sino que tiene esta otra arista que la hacen también muy potente de medir para tomar decisiones respecto de ella en población escolar. Camilo, Valentina, preguntas sobre todo ese discurso que acabo de dar sobre la condición física. Profe, ¿qué estudio fue el que dijo que mientras más deporte uno hacía, más se desarrollaban como ciertos sectores? Es un estudio de Francisco Ortega de la Universidad de Granada y se llama condición física y estructura morfológica del cerebro. Valentina, si está interesada, yo se lo envío a los dos. ¿Ya? Terminando la clase, le hago el envío del estudio. ¿Les parece? Ya, profe, gracias. Perfecto, por nada. Para Sí, eso estamos. Me está encantan este genial. tipo de inquietudes. Camilo. Dijo gracias por ese comentario. Una duda, sí, me parece que lo envié, profe, pero aparte tengo una duda muy similar a la de la clase anterior. En el caso que yo quisiese aplicar esta batería y yo obviamente quisiese publicar los datos, ¿cuánta validez va a tener si pongo estas dos pruebas más como si no las agrego? Considerando que siempre va a ser considerando el objetivo. Sí, eso mismo te iba a responder, Camilo. Va a depender del objetivo. Porque mira, tú vas a decir, si tú dices comparación de la condición física entre población adulta y población escolar, ¿vale? Y tú colocas como pruebas a medir la velocidad y agilidad y los pliegues cutáneos, son variables de la condición física sin duda, pero no son prioritarias. Entonces te voy a decir, bueno, la verdad que bien, mediste bien, pero entonces me parece que medir la condición, establecer la condición física de una persona a partir de estas tres, la verdad que no da para llegar a tener una conclusión respecto de la condición física, ¿vale? Pero si el objetivo sigue siendo la condición física y asociarla con X parámetro y tú mides capacidad aeróbica, capacidad musculoesquelética y composición corporal, el escenario va a cambiar, porque esas son las prioritarias. Entonces, ¿le da un valor medir la capacidad motora como la velocidad y la agilidad? Sin duda,
incluso podría ser como Prefit, que mide el equilibrio, pero en la prueba con menos evidencia científica. ¿Le da un plus? Sí, pero el revisor del artículo va a decir, asegure lo prioritario y luego anexe. Todo bien, pero no puede ser al revés. ¿Le da un plus? Sí, pero el revisor se va a fijar en lo primero. No sé si respondí, Camilo, pero va a depender del objetivo de todas Entendido, maneras. profe. De hecho, tú podrías incluso decir, en vez de hablar de condición física y te interesa medir esas variables, decir medir la capacidad motora. Se midió la capacidad motora y se asoció con cognición, vale. Y no hablamos de condición física, sino de algo en específico. Tú, en la Y a introducción pesar, de la discusión, podrías hablar de que la capacidad motora también es una de las variables de la condición física. Camilo. y en ese caso, por ejemplo, debe haber un test más adecuado para medir solo la capacidad motora que el Alpha Fitness en este caso, me imagino. O el Ojo, Alpha Fitness me serviría para medir la capacidad motora en el caso de que ese sea solamente mi objetivo. ojo, que el Alpha Fitness, ¿verdad? Es la batería, no es un test, es la batería, ¿vale? Y esa Claro, sí. batería dice que si usted quiere medir la capacidad motora, el test con mayor evidencia es el test de agilidad, de velocidad de agilidad de 4x10. Eso dice la batería Alpha Fitness. Eso no implica que podría ser que tú derives a un test de desarrollo motor o un test de capacidades motrices, que ahí incluso podríamos encontrar otro tipo de trabajo. Sigue dependiendo de lo que tú busques específicamente. Entiendo, profe. Vale. Vamos a esta parte. Claro, aquí viene algo diferente. Denme un segundo aquí. Vamos a dejar de compartir. Y yo les tengo preparado algo. Lo siguiente. Entonces, ustedes saben que tuve la oportunidad de estudiar en Portugal, país que les recomiendo 100%. De hecho, yo creo que la Valentina le dicté una asignatura cuando yo estaba empezando mi doctorado y ya seguramente rayaba con todo esto. Entonces, cuando fui a Portugal, tuve la posibilidad de conocer eh, esta forma de medir la condición física que tienen allá, que me parece muy didáctica y que a lo mejor a ustedes les puede servir. Porque miren, bueno, aquí está la página, ellos le llaman Fit Escola, ¿ya? Y están registrados profesores de educación física, que hacen clase obviamente en colegio, y que esta plataforma fue desarrollada por universidades europeas, perdón, por universidades portuguesas como la Universidad de Lisboa, la Universidad de Porto, la Universidad Lusófona, etcétera, y crearon esta, para mí, herramienta educativa, porque aquí, por ejemplo, bueno, ustedes después podrán inmiscuirse en esta batería. Pero no la están viendo, ¿o sí? ¿La compartí o no? Dice cómo se ¿Cómo se articula articula esta Estamos bien, estamos información. bien, a estamos bien, Informacao? estamos bien, estamos bien. Eso sí que antes de eso yo quiero dejarles el link. Fui para otra parte. Nunca puedo ver el chat. Aquí está, chat. Aquí está el chat. Entonces les voy a dejar el link para que ustedes, si quieren, ahora lo hacen o después cuando termine la clase, pero lo van a tener ahí. Entonces, acá estamos. Profe, ¿con esto qué medía la condición física? La condición física, pero mira, Valentina, esto es lo súper interesante según lo que yo les puedo entregar en esta clase. Miren, si ustedes van aquí a test y relatorios, que es como las pruebas y la información, usted hace clic ahí, ustedes me dicen si sigo compartiendo, se cambió, ¿qué ven ahora? Los test. Este. Sí, la batería. Entonces, ahí usted puede ir viendo. Entonces dice, ya, vamos a ir a aptitud neuromuscular. Yo les dije que uno de los más fiables en este caso es el salto horizontal. Entonces, aquí que el salto de longitud a pie junto, hago clic ahí y sale la descripción, equipamiento, instrucciones y además hay dos cosas interesantes. Uno, los valores de referencia. No sé si ahí cambió.
¿sí? Y ahí, Sí, ¿sí? Entonces, miren, ahí les da el paper, perdón, aquí abajito, aquí ya no tengo el puntero, no. Aquí está el paper donde voy a destacar, no se destaca todo, el paper de Ortega, ahí le da cierta información y le da valores de referencia. Si bien es para población portuguesa, pero usted podría aplicar de cierta manera. Raparigas son adolescentes y rapaces son adolescentes varones. Ok, perfecto, les da la referencia que ustedes podrían buscar. Déjenme ver. Y aquí está. Y además les dice al ladito, no sé si me siguen, ustedes me dicen, otro recurso. Entonces yo puedo hacer clic ahí en la camarita y miren dónde me lleva. ¿Cambió a YouTube o no, Valentina? Impulsão horizontal. O teste de impulsão horizontal consiste em atingir a impulsão máxima distância horizontal. de salto em comprimento a pé juntos. Básicamente le está Este teste explicando tem cómo como objetivo hacerlo, va a avaliar a mostrar a força alguien que explosiva lo dos membros hace. inferiores. Para efetuar este teste é necessário piso não escorregadio, Les fita dice lo cola, fita necesario. métrica, desenhar uma linha horizontal no ponto de partida. Les va explicando, después va a Para mostrar la avaliar a força ejecución. explosiva dos membros inferiores através do teste de impulsão horizontal, o aluno deve posicionar-se de pé, com os pés à largura dos ombros, atrás da linha que assinala o ponto de partida do salto. Fletir os joelhos, puxando os braços para trás e saltar em comprimento o mais longe possível. As distâncias são medidas desde o ponto de partida até ao calcanhar do aluno. Devem ser efetuados 2 saltos. O valor registado é o melhor resultado das duas avaliações. Y este recurso, vamos a ir acá, Fitescola. Este recurso lo tiene prácticamente en todos los tests. Déjenme ir a dónde estoy aquí, salto horizontal, Fitescola, fui ahí, entonces aquí vamos a ir atrás. Entonces aquí está todo. Aquí tiene 2 test de aptitud aeróbica. Entonces te puede ir aquí nuevamente, tiene todo. Y acá abajito incluso tiene el audio del test. Tiene aquí también apuntes que debiese descargar. Ahí viene. Tiene la descripción también, su relación con la salud, o sea, es bien completo. Miren las velocidades y los consumos de oxígeno de acuerdo a los periodos. Los divide por damas y varones, o sea, algún día espero estar mostrando esto de Chile, pero bueno, vamos paso a paso. Entonces, ahí hay un recurso, les dejé el link y que les puede ser interesante. Eso, entonces espérenme, ahora vamos a compartir nuevamente para ir cerrando esta parte de la condición física. Vamos acá. Entonces, aquí tenemos, ya, perfecto. Y como ustedes pueden ver ahora, tal como lo vimos la semana pasada, también tenemos un IFIS para población escolar. Entonces, claro, las preguntas son las mismas, pero el tema de validación de las poblaciones es importante. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, el IFIS, como bien lo vimos la semana pasada, es para medir la percepción de la condición física, y en los recursos complementarios ustedes podrán encontrar el cuestionario para población escolar o adolescente. Entonces, es básicamente lo mismo, pero lo importante es que así ha ido siendo validado en las diferentes poblaciones. Y eso hace que sea una herramienta más para medir la condición física de esta población. Perdón. Antes de ya ir cerrando, Camilo y Valentina, preguntas sobre lo visto el día de hoy. Lo de IFIS, claramente ustedes ya lo manejan y la única diferencia es que el cuestionario de percepción para esa población es uno específico que dice escolares, pero es básicamente lo mismo y el mismo protocolo. Valentina y Camilo, ¿dudas, preguntas sobre esta clase? Todo clarito, profe. Sí, Bien. profe.
Vale, si es todo claro, yo les quiero adelantar, bueno, que la próxima clase vamos a trabajar en adultos y adultos mayores. Algunas cosas van a ser similares, otras van a ser totalmente diferentes, los parámetros sobre todo. Y bueno, le adelanto la siguiente, nos vamos a centralizar en el tema de evaluación de acelerometría y de fuerza muscular a través de dinamómetro. Ya ahí vamos a definir cuándo tenemos nuestra actividad presencial. Si no hay dudas ni preguntas, cualquier cosa me comentan al correo. Yo terminando aquí les mando a los dos el artículo de cognición y actividad física que tiene que ver con el cerebro. Les deseo una excelente semana y les mando un gran abrazo. Igual, profe, que esté muy bien. Adiós, Chao, Camilo. Camilo. Nos Chao, vemos. Vale. Ese Gracias. profe, que esté súper bien. Cuídense. Chau, chau. Profe, disculpe. Espera, 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 Camilo.